Estimados estudiantes, bienvenidos a su primera clase de Química General 2. Según el programa, nuestro primer tema está relacionado con la termodinámica. De aquí que nosotros aprenderemos a estudiar a la naturaleza y los diferentes tipos de energías convertibles entre sí. Ampliaremos nuestro vocabulario para poder comunicarnos en términos termodinámicos y recordaremos algunos conceptos o definiciones previas que están relacionadas con las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Existen dos leyes fundamentales de la química que nosotros hemos estudiado anteriormente en Química General 1. Una tiene que ver con la ley de la conservación de la energía y la otra tiene que ver con la ley de la conservación de la masa. La termodinámica en su primera ley está relacionada con la ley de la conservación de la energía. Por eso nosotros vamos a comenzar nuestra introducción en términos de la primera ley de la termodinámica. Es por eso que es muy importante ampliar nuestro vocabulario desde el punto de vista termodinámico. Por lo tanto, así nos vamos a poder entender y comunicar durante todo este periodo trimestral. En las siguientes láminas vamos a ver cómo ha sido estructurada esta materia. Lo primero que vamos a hablar son de algunos conceptos básicos que están relacionados con la termodinámica. Entre ellos se encuentra la palabra sistema, alrededores, bordes, variables y procesos. Todos ellos, a su vez, tienen otros conceptos o definiciones que son importantes de determinar para nosotros, que tienen que ver con el concepto de la energía, el calor y el trabajo. Y todos ellos están involucrados en lo que es la primera ley de la termodinámica. Una de las formas que nosotros vamos a poder estimar y que está relacionado con la energía tiene que ver con la entalpía. Estos son fundamentos de la termodinámica y es por ello que nosotros podemos decir que la termodinámica es la rama o ciencia que estudia el calor, el trabajo, la energía y los cambios que ellos producen en los estados de los sistemas. Pero ¿cómo relacionamos nosotros a la termodinámica con las reacciones químicas? A esto le podemos llamar la termoquímica y es apenas una ínfima parte de lo que es el estudio de la termodinámica. Las reacciones químicas nosotros las podemos valorar a través de los calores de reacción. Y recuerden que alguna vez nosotros estudiamos con la ley de Hess, pues a través de esta ley nosotros podemos estimar los diferentes calores que puedan estar ocurriendo dentro de una reacción química o proceso químico. Las entalpías estándar de formación y las entalpías de enlace que constituyen a las diferentes especies que están conformando un proceso o reacción química. Es de aquí que nosotros podríamos decir que la termoquímica es la rama de la química que estudia ahora el calor cedido o absorbido en las reacciones químicas. Entonces la termodinámica nos va a ayudar a predecir la formación de productos o no dependiendo de los cambios de energía. También podemos evaluar la formación o no de algunas especies de interés o no en un proceso químico o de favorecer la formación de alguna especie química que nos perturbe en nuestro sistema. Entonces vamos a comenzar con algunos conceptos básicos que están relacionados con la parte de la termodinámica. Uno de estos conceptos básicos es el sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema es aquella parte de la materia que nosotros queremos estudiar, en donde está ocurriendo un proceso o reacción química, o donde está ocurriendo algún tipo de cambio. También podría ser un cambio físico y que también tenga de alguna manera parámetros termodinámicos que nosotros podamos controlar. Pero aparte del sistema, nosotros tenemos los bordes. Los bordes vendría a ser lo que comunica el alrededor con el sistema y puede aislarlo o no dependiendo de las condiciones que nosotros fijemos para que tenga lugar un proceso químico. Pero recordemos que nuestro sistema es aquella parte o aquella porción del universo que es objeto de estudio para nosotros. Nosotros lo podemos clasificar dependiendo de ciertas condiciones. Nosotros lo podemos ya sea definir o alguien puede darnos las condiciones y nosotros establecer sobre qué tipo de sistemas que nosotros estamos trabajando. Estos sistemas pueden ser de tipo abierto, cerrado o aislado. Cuando estamos hablando de un sistema abierto, significa que está interactuando con su alrededor. De alguna manera hay un intercambio de materia. Por eso nosotros si hacemos un experimento en el cual tenemos un beaker y el beaker está contenido de un volumen determinado de agua,
lo colocamos sobre una plancha de calentamiento, nosotros podemos evaluar que en el transcurso del tiempo, cuando se logra alcanzar esa temperatura de ebullición, el líquido va a pasar a vapor y ese vapor va a estar en contacto con el alrededor. Por tanto, si ese vapor lo vamos perdiendo paulatinamente y vamos disminuyendo el volumen, pues ha habido un intercambio con su alrededor. Podemos decir que el sistema abierto, entonces este vaso caliente ha cedido calor a su alrededor mientras se enfría y también se transfiere materia en forma de vapor de agua. También tenemos un sistema de tipo cerrado. En este caso, imaginemos que nosotros estamos preparando una solución, podría ser café, y agarramos nuestra malla que está contenida del café molido, hacemos pasar agua caliente y esa solución que estamos recolectando lo llevamos a un Erlenmeyer y le colocamos una tapa. Ahora fíjense, el sistema se encuentra cerrado, pero no está totalmente aislado del alrededor, porque a través de las paredes de ese recipiente, pues puede haber intercambio, en este caso de calor. Por tanto, podemos decir que el café que está caliente, a pesar de que está tapado y está aparentemente con poco contacto con el alrededor, sí tiene una cierta relación con él porque se va enfriando paulatinamente. Y cuando ese vapor de agua no se escapa, pues evidentemente es un indicativo de que no hay intercambio, por lo menos desde el punto de vista de la materia, hacia el ambiente. Luego tenemos un sistema aislado. Cuando hablamos de un sistema aislado, nosotros tendríamos en este caso un vaso térmico en el cual ahora añadimos nuestro café porque queremos garantizar que la temperatura perdure por un tiempo determinado. Claro que los sistemas aislados no son perfectamente aislados. Si usted coloca su café caliente en un termo, se dará cuenta que a pesar de que puede pasar algunas horas, mantenerse algunas horas el líquido caliente, transcurrido un tiempo importante, comienza a enfriarse, se comienza a poner un poquito más tibio hasta que llega un momento en el cual ya tiene un sabor un poquito más desagradable porque a nosotros estamos acostumbrados a tomar un café caliente. Pero en general un sistema consideramos que está aislado porque no tiene intercambio ni de materia ni de energía con el ambiente, o en este caso con el alrededor. En resumidas cuentas, entonces cuando estamos en presencia de un sistema que es abierto, va a ocurrir transferencia de materia, va a ocurrir transferencia de energía, por tanto se puede decir que es un sistema que puede intercambiar. Cuando estamos en un sistema que es cerrado, podemos decir que entonces hay transferencia de calor hacia el alrededor, pero no hay transferencia de materia. Y finalmente, cuando estamos hablando de un sistema que es aislado, pues debemos considerar que no hay intercambio ni de materia ni de energía. Otro de los conceptos indispensables para nosotros entender y manejarnos en la termodinámica tiene que ver con el término variables de estado. Son magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Dependiendo de la naturaleza del sistema termodinámico, puede elegirse distintos tipos de variables termodinámicas para describirlos. ¿Cuáles son estas variables termodinámicas? En el caso de un gas, estamos hablando de su masa, del volumen, de la presión y de la temperatura. Los sistemas que evaluamos anteriormente, abiertos, cerrados, aislados, presentan diferentes formas que son los que vamos a llamar estados. Y esos estados están caracterizados por variables termodinámicas. ¿Cuáles son esas variables termodinámicas? La temperatura, la presión, el volumen, la masa, la densidad y la composición química. Los tipos de variables pueden ser de tipo intensiva o extensiva. Cuando estamos hablando de variables que son intensivas, quiere decir que no dependen de la cantidad de materia. En este caso estamos hablando de la temperatura, la presión y la densidad. En otras palabras, no son aditivas. Cuando estamos hablando de variables extensivas, entonces estas sí dependen de la cantidad de la materia. Por tanto, estamos hablando, por ejemplo, de la masa y del volumen. Son aditivas. Entonces, en resumidas cuentas, el sistema termodinámico está constituido de variables termodinámicas y estas variables termodinámicas se encuentran en equilibrio, es decir, que estamos en presencia de una reacción química, las podemos evaluar a través de la ecuación de estado.
Pero los sistemas termodinámicos también pueden estar ocurriendo en ellos transformaciones termodinámicas y esas transformaciones termodinámicas las podemos medir a través de la energía. De aquí que las ecuaciones o los parámetros que nos pueden ayudar a entender la termodinámica de un sistema está relacionado con el primer principio o la primera ley de la termodinámica. Recordemos que más adelante vamos a ver que la primera ley de la termodinámica está relacionada con la energía, el calor y el trabajo. Las variables o funciones de estado, ¿qué son? ¿Cómo las podemos definir? Es cualquier propiedad que tiene un único valor cuando el estado del sistema está definido, es decir, se dice que es una función de estado. Al asignar valores a unas cuantas funciones de estado, los valores de todas las demás quedan automáticamente fijas. Por ejemplo, cuando se fija la temperatura y la presión de un mol de un gas ideal, el volumen puede adquirir un valor. Y ese valor lo podemos determinar o adquirir a través de la ecuación de estado. La ecuación de estado, recordemos que es que P por B es igual a R en T. Para mí, la primera ley de la termodinámica está relacionada con aquel dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Fíjense que si nosotros observamos bien esta lámina, nosotros podemos encontrar un camino, una montaña, en el cual dos alpinistas se quieren desplazar y llegar a la cima de la misma. Ellos pueden utilizar cualquier camino. En este caso, el de rojo utilizó esta vía, fíjense que pareciera un poquito más truculenta, mientras que el otro utilizó la que es de color azul. Sin embargo, a la termodinámica no le importa cuál de los dos caminos utilice, siempre y cuando usted conozca cuál es su situación inicial y su situación final. Eso es lo único que le importa a la termodinámica. ¿Qué camino siguió usted para lograr la cima? Le da lo mismo. Usted puede estar en la montaña fría o en una montaña que es un poquito más árida y a él le da exactamente lo mismo siempre y cuando usted sepa cuál es su condición inicial y su condición final. Por tanto, podemos decir que las funciones de estado es cualquier propiedad que tiene un único valor cuando el estado del sistema está definido y se dice que es una función de estado. Cuando cambia el estado del sistema, los cambios de dichas funciones solo dependen del estado inicial y final del sistema, no de cómo se produjo el cambio. Y eso es lo que es importante considerar y entender de la termodinámica. Pero esa forma, como haya este escalador ingeniado para poder llegar hasta la cima, quizás no sea importante para la termodinámica, pero sí es importante para nosotros como investigadores, porque nosotros con esa información podemos establecer, estimar, definir ciertos procesos termodinámicos en nuestro sistema químico que estamos evaluando. En otras palabras, la trayectoria es el camino que sigue el sistema cuando su estado o la función de estado cambia con el tiempo. Nosotros podemos tener sistemas que son isotérmicos, podemos tener sistemas que son isóbaros o isobáricos, también tenemos isocóricos y también tenemos adiabáticos, y todos ellos tienen un comportamiento cíclico, es decir, que independientemente del camino que siga, podemos llegar del estado inicial al estado final porque puede tener un comportamiento reversible o no. Pero ya va, un momento. ¿Cómo que puede tener un sistema un comportamiento reversible o no? Bueno, un estado reversible siempre es infinitesimalmente próximo al equilibrio. Eso quiere decir que yo puedo estar en un instante en los productos o en un instante en los reactantes si estamos hablando de una reacción química. Pero también puede tener un comportamiento de tipo irreversible. Ese momento infinitesimal dice que si nosotros tenemos una reacción química que está favorecida hacia la formación de los productos, nosotros, si está favorecida en su totalidad, no vamos a poder recuperar o retornar hacia los reactantes y viceversa. Si una reacción química queremos que tenga lugar y sencillamente los reactantes son inocuos entre ellos, es decir, no hay ningún tipo de reacción entre ellos, entonces pues nos quedaremos del lado de los reactantes y sencillamente no ha ocurrido ningún proceso químico, es como para efecto de nosotros, es como que si no ocurrió ningún tipo de reacción química. Bien, ya conocemos entonces definiciones importantes que están relacionadas con lo que es el sistema, el alrededor. También hemos hablado de lo que son las funciones de estado y hablamos también de lo que son los procesos. Sabemos que las funciones de estado están relacionadas con lo que es la temperatura, con la presión, está relacionada con la densidad, o sea, todas aquellas magnitudes que son no aditivas. Y también vimos que las funciones, también vimos que los procesos pueden ser de tipo reversibles o irreversibles.
Entonces ya podemos entrar a lo que es el primer principio de la termodinámica y él está relacionado con la energía, el calor y el trabajo. Vamos a hablar sobre lo que es la energía. La energía es la capacidad que posee un sistema para realizar un trabajo o para suministrar calor. En el siguiente, en esta lámina nosotros podemos entender los criterios de signo. Cuando el trabajo lo está ejerciendo el alrededor hacia el sistema, es de signo, es mayor a cero. Y si es mayor a cero, quiere decir que es positivo. Lo mismo ocurre con el calor. Si el calor está siendo transferido del alrededor hacia el sistema, su signo es positivo. Pero si por el contrario es el sistema el que está ejerciendo el calor sobre el alrededor o está liberando calor hacia el alrededor, son negativos, es decir, que son menores a cero. Este criterio de signo es bien importante para nosotros y ahorita lo vamos a ver resumido en una tabla para que nos quede bien grabado en nuestra cabecita y así de aquí en adelante podamos entender el comportamiento termodinámico de nuestro sistema. Pero uno de los parámetros importantes desde el punto de vista termodinámico es el trabajo. Y el trabajo tiene un significado más amplio porque incluye trabajo mecánico, trabajo eléctrico, trabajo de superficie, etcétera, etcétera. Ahora bien, una manera de ejemplificar el trabajo mecánico se logra a través del estudio de la expansión y compresión de un gas, tal y como podemos visualizar en el lámina. Siendo así, ¿cuál es el gas que nosotros por naturaleza estamos completamente expuestos a él constantemente? Pues el aire. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos aire, implica la expansión y contracción de las pequeñas bolsas que tenemos en nuestros pulmones que se llaman alveolos. Pero también existe otro tipo de trabajo que está relacionado ahora desde el punto de vista mecánico con la combustión interna de los automóviles. La expansión y compresión sucesiva de los cilindros debido a la combustión, producto de la mezcla entre la gasolina y el aire, proporciona una energía en el automóvil. Y esto hace que el cilindro, que un cilindro cerrado con un pistón móvil, que no pesa y que no tiene fricción, bajo ciertas condiciones de temperatura, presión y volumen, ejerce un trabajo en el automóvil, en este caso sobre el motor. Aquí podemos observar la expresión que representa a lo que es el trabajo. El diferencial del trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Esto viene desde más atrás. Recuérdense que el trabajo nosotros lo podemos también expresar como el producto de la presión por el volumen. Y como la presión está relacionado con la fuerza, o es la fuerza en función del área, pues ciertos términos de esta expresión se cancelan y nos queda finalmente la fuerza por la distancia. Tiene unidades de joules, ¿ok? Entonces, si nosotros ahora integramos esa ecuación, nosotros ¿qué tendríamos? Vamos a tener que el trabajo va a ser igual a la integral del volumen 2, volumen 1 por el producto de la presión externa por el diferencial del volumen. Fíjense una cosa importante. Si nosotros estamos diciendo que este trabajo es negativo, ¿qué quiere decir esto? Según la tabla de criterios que nosotros visualizamos anteriormente. Bueno, que ese trabajo está ocurriendo sobre el sistema, ¿ok? Por eso es que tiene signo negativo. Entonces no debemos tenerle miedo ni a las diferenciales, ni a las ecuaciones diferenciales, ni a las integrales. Son términos bastante sencillos y aquí básicamente todas estas ecuaciones diferenciales e integrales se repiten constantemente. Son los mismos términos, lo único que tenemos que estar claro es quiénes son nuestras variables, quién va a ser nuestra función de estado y quién va a ser nuestro parámetro constante o el que se va a mantener constante en el transcurso de un proceso que estemos estudiando. Vamos a estudiar ciertas situaciones particulares. Vamos con la primera de ellas, que es la expansión frente a una presión constante. Siendo así, el trabajo, como en la expresión que vimos anteriormente, ya vimos que está representada por menos la integral del volumen 2, volumen 1 por el producto de la presión externa por el diferencial del volumen. Como la presión se mantiene constante porque está ocurriendo una expansión frente a esa condición, ¿qué podemos hacer? La sacamos como una constante de la integral y nos queda la integral del diferencial del volumen. Si resolvemos ese diferencial,
o la integral de ese diferencial, nos va a quedar menos la presión externa por el producto de la diferencia del volumen en la condición 2 menos la condición 1. Y finalmente, si nosotros rearreglamos estos términos, sabemos que ese 2 menos 1 correspondería al diferencial del volumen. Si ocurre la expansión en el vacío, pues si es en el vacío, pues no hay nada. La presión externa sería igual a 0 y por tanto el trabajo también sería igual a 0. Por lo tanto, podemos concluir que el trabajo no es una función de estado, no es una propiedad característica del sistema, ni tampoco lo posee el sistema. Es una forma de intercambio de energía. Es una energía de tránsito. El siguiente caso particular es cuando ocurre una expansión de un gas reversible isotérmica de un gas que sea de tipo ideal. Si nos están hablando de un gas ideal, quiere decir que nosotros podemos trabajar con la expresión P por B igual a RNT. Si nos dicen que es una isoterma, quiere decir que la temperatura se mantiene constante. Ahora, si estamos hablando de una expansión que es de tipo reversible, podemos denominar el trabajo como WREF, que sería un trabajo reversible, igual a la expresión que teníamos anteriormente. Pero ahora, fíjense que la presión correspondería a la presión interna, porque nos están hablando que es del gas, es decir, el gas que está contenido dentro de un reservorio determinado. Como me dicen que es ideal, yo puedo sustituir la presión por la ecuación de gases ideales. Por tanto, me queda nRT sobre B. Como los números de moles, la constante de los gases y la temperatura es una constante, la puedo sacar de la expresión y ahora me queda la integral de dB dB. ¿Qué significa eso? Bueno, esa integral la podemos resolver como el logaritmo neperiano. Por eso nosotros finalmente tendríamos el logaritmo neperiano del volumen 2 menos el logaritmo neperiano del volumen 1, multiplicando una constante. Si nosotros utilizamos la ley de los logaritmos, podríamos rearreglar este término y nos va a quedar menos la constante por el logaritmo neperiano del volumen 2 sobre el volumen 1. Pero aquí hay algo importante, chicos. Recuérdense que nosotros podemos tomar en cuenta la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. Y si es así, entonces nosotros podemos sustituir la situación 1, igualarla con la situación 2, despejar de allí ahora el volumen 2 sobre el volumen 1 y sustituirlo en nuestra expresión de trabajo reversible. ¿Y ahora qué tendríamos? Bueno, en la expresión de trabajo ahora en función de la presión. Y fíjense que los términos cambian de posición, es decir, la condición 1 va a quedar arriba y la condición 2 va a quedar abajo, porque así nos quedaría considerando o tomando en cuenta la ley de Boyle. ¿Okay? Entonces, ya hablamos del trabajo, que forma parte de uno de los parámetros del primer principio de la termodinámica. ¿Qué pasa con el calor? Un sistema cede energía en forma de calor si se transfiere como resultado de la diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno, o lo que es lo mismo, el alrededor. El calor puede tener unidades de joules o también puede tener unidades de calorías y podemos ver aquí la relación entre las calorías y los joules. El calor tampoco es una función de estado, por tanto no es una propiedad característica del sistema, ni tampoco es algo que posee el sistema, es una energía de tránsito, al igual que el trabajo. En la termodinámica, cuando ocurren transformaciones energéticas, esas transformaciones siempre generan una pérdida de calor. No importa si es de energía luminosa, no importa si está ocurriendo una energía de tipo química o si se está generando una energía de tipo nuclear, energía eléctrica, energía de movimiento, siempre, siempre, siempre eso genera calor. Es decir, que la cantidad o el proceso en el cual tiene lugar esa transformación va a generar un diferencial de calor. La energía interna es la suma de la energía cinética y potencial de las partículas que forman un sistema. Cuando estamos en presencia de un gas ideal, nosotros sabemos que a baja temperatura las interacciones entre las partículas son muy pobres, pero a alta temperatura aumenta la cinética, por tanto el choque entre las partículas también aumenta y esto hace que se genere pues, un mayor choque entre las partículas que constituyen el sistema. En el gas ideal las partículas cuando no interaccionan se dice que la energía potencial va a ser igual a cero.
y la energía interna sería la sumatoria de la energía cinética de cada una de las partículas. Por lo tanto, para un gas ideal, la energía interna es proporcional a la temperatura. Si nosotros nos paramos aquí y vemos que la energía del sistema, según la teoría de gases, tendría un valor de 3 medios RT para un sistema constituido de un gas ideal. R es la constante de los gases y tiene unidades de Joule sobre mol grados Kelvin. La temperatura en la termodinámica siempre la vamos a trabajar en grados Kelvin, no se les olvide, siempre la vamos a trabajar en grados Kelvin. Se puede monitorear el cambio de energía interna con la temperatura del sistema, porque la temperatura y la energía interna están relacionados y ambas, en este caso, serían funciones de estado. Es decir, que nos interesa en la situación inicial y la situación final. Y como bien les dije inicialmente, existe la ley de la conservación de la energía que está relacionada con la primera ley de la termodinámica, es decir, que la energía se conserva, pero ni se destruye ni se crea. El diferencial de la energía del universo va a ser igual a la sumatoria entre la energía del sistema más el alrededor, y eso es igual a cero. Por lo tanto, también podemos decir que según la primera ley de la termodinámica, nosotros vamos a encontrar que delta E es igual a Q más W. En algunos textos encontrarán delta E más bien como delta U. Da lo mismo. Pasa que todo depende de las convenciones, pero delta E y delta U es exactamente lo mismo. Q es el calor y W va a ser el trabajo y eso ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando nosotros calentamos un sistema, encontraríamos que esa variación de energía va a ser mayor a cero, es decir, va a ser positiva. Pero cuando nosotros dejamos de calentar el sistema, bueno, paulatinamente va a irse perdiendo calor, por lo tanto el diferencial de esa energía va a ser menor a cero o negativa. En resumidas cuentas, entonces la energía va a ser la suma del calor más el trabajo, según la primera ley de la termodinámica. Si el alrededor está suministrando calor hacia el sistema, se dice que es de signo positivo. Si, por el contrario, el calor está saliendo del sistema hacia el alrededor, tendrá signo negativo. Si el sistema está haciendo un trabajo hacia el alrededor, entonces será de signo negativo. Y si el sistema está recibiendo o sobre él el alrededor está ejerciendo un trabajo, pues será de signo positivo. Pero ¿qué pasa si creamos una condición donde ningún trabajo es realizado por el sistema o sus alrededores durante una reacción química? Entonces tendríamos que el diferencial de la energía va a ser igual al calor, ya que el trabajo es igual a cero. El calor liberado o absorbido va a ser igual entonces a la variación de la energía. El proceso, si se realiza a volumen constante, entonces los volúmenes 1 y 2 van a ser iguales, por tanto el diferencial del volumen también es igual a cero. Por tanto, se puede decir que ningún trabajo de expansión es posible. Si nosotros sustituimos ahora estos términos dentro de la expresión de trabajo, encontraríamos que delta E, que es la variación de la energía, va a ser igual a el calor, siempre y cuando el volumen se mantenga constante. Pero según todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿qué ocurriría? ¿Cómo llevamos esto a una reacción química? Si está ocurriendo una reacción a volumen constante, estamos hablando de que estamos trabajando a condiciones en el cual una reacción química se está llevando a cabo en un sistema abierto. Pero también podría pasar que nosotros podemos trabajar un sistema donde el volumen no es constante, pero la presión sí. Y independientemente de la situación, siempre vamos a encontrar que se está ejerciendo un trabajo. Si el gas se libera hacia el alrededor, hay trabajo. Y si el calor es absorbido por el sistema, también se está ejerciendo un trabajo. ¿Y cómo podemos medir nosotros esa energía? Bueno, una de las formas que nosotros podemos medir esa energía es utilizando un calorímetro. En el podcast que les dejo en el SoundCloud de esta clase, pueden encontrar un audio en el cual se explica lo que es un calorímetro, cómo funciona y también se les recomienda a ustedes realizar un calorímetro en su casa bien sencillo y que hagan un video o den una explicación sobre cómo realizaron su calorímetro respectivo.
Con esto los dejo, estudiantes. De verdad que muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de mucha ayuda. Se les aprecia enormemente y nos vemos en la próxima clase.